¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien en el momento de ver este video. En el video anterior estábamos ya dando el concepto fundamental de funciones y habíamos empezado con el primer ejemplo. Entonces en este segundo video vamos a seguir por lo menos con dos ejemplos más para que se pueda ir asimilando el concepto de lo que es una función. En el video anterior mostramos prácticamente cuando una relación es una función. Ahora en este caso vamos a mostrar en este segundo ejemplo cuando no es una función para que se pueda comprender bien. Entonces copiamos aquí el ejemplo, dice dados los conjuntos A, menos 2, 0, 2 y 5 y el conjunto B que es 0, 2, 5, 10, 20 y sea la relación de A en B expresada por la fórmula Y es igual a X, donde X pertenece a A e Y pertenece a B. Fíjense que aquí siempre nos dice que es una relación inicialmente. No nos dice todavía, por supuesto, que sea una función. Nosotros ahora vamos a comprobar si se trata o no de una función. Entonces tenemos aquí el gráfico para poder ir determinando precisamente si se trata o no de una función, esta relación que nos está mencionando aquí el ejercicio. Entonces, como habíamos dicho, él nos da siempre una fórmula, en este caso Y es igual a X. Fíjense que X siempre va a estar relacionado con el conjunto A, que es el dominio, y va a estar relacionado con el conjunto B, que es el codominio. Eso es lo que ustedes siempre deben tener presente. Entonces, si Y es igual a X, entonces por supuesto, para saber la imagen de este 0, se reemplaza acá, entonces Y va a ser igual a 0. Entonces 0 se va a relacionar también acá con 0. El 2 se va a relacionar con el 2. ¿Por qué? Porque obviamente la relación es con su igualdad. Entonces el 2 se relaciona con el 2 y el 5 se relaciona con el 5. Pero ¿qué es lo que pasa con este menos 2? Y que no existe el menos 2 en este conjunto de las imágenes. O sea, por decirlo mejor, en este conjunto codominio, que es el conjunto B, no existe el número menos 2. Entonces este se queda sin imagen. Entonces por esa razón, acá vamos a anotar que en este caso esto no es una función. ¿Por qué? Y porque no cumple con la condición de que todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen. En este caso, el menos 2 no tiene imagen en el conjunto B, porque acá no hay un menos 2, entonces por esa razón esto no es una función. Fíjense cómo lo fundamentamos. Dice, este ejemplo no expresa una función de A en B, pues el elemento menos 2 del conjunto A no está asociado a ningún elemento de B. Por eso no es una función, porque no cumple con la primera condición luego de que todos los elementos del conjunto A deben tener una imagen en el conjunto B. Entonces podemos concluir que esta relación de A en B no es una función de A en B. Espero que haya quedado claro el concepto con este segundo ejemplo, y nosotros vamos a dar por lo menos más dos ejemplos para que se pueda entender bien. No vamos a apresurarnos a pasar a los ejercicios sin que ustedes puedan asimilar bien el concepto de lo que es una función. Si ustedes comprenden bien estos cuatro primeros ejemplos que vamos a estar dando, después ya le va a ser muy fácil desarrollar los ejercicios inclusive solos o solas. Entonces pasamos nosotros en este caso al tercer ejemplo ya, el segundo de este video por supuesto, que nos dice de esta forma: dados los conjuntos A, que es menos 3, menos 1, 1 y 3, y B, que es igual a 1, 3, 6 y 9, sea la relación de A en B expresada por la fórmula f de x es igual a x al cuadrado, donde x pertenece a A e Y pertenece a B. Primeramente, decirles que decir f de x es lo mismo que decir y. Es lo mismo. Eso vamos a estar siempre enfatizando en los ejemplos, y más todavía cuando estemos dando
los ejercicios ustedes deben saber eso. Fíjense que en los ejemplos anteriores siempre decía y es igual a x al cuadrado, pero en este caso dice f de x es igual a x al cuadrado y es la misma cosa. F de x es lo mismo que decir y. Bueno, nos dice nuevamente como los ejemplos anteriores que es una relación. Nosotros vamos a comprobar si se trata o no de una función. Nos da la fórmula y esto ya sabemos a qué se refiere. Entonces copiamos aquí lo que viene a ser en los diagramas y vamos a estar reemplazando en la fórmula. Fíjense que el conjunto A, menos 3, menos 1, así como está aquí, ¿verdad? Menos 3, menos 1, 1 y 3. Eso ustedes tienen que acostumbrarse a saber hacer ya los diagramas. Se hace el diagrama del conjunto A, el diagrama del conjunto B, se pone sus elementos que son 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6 y 9. Y para indicar las flechas, las relaciones que existen entre los elementos, obviamente hay que usar la fórmula. ¿Y cómo se usa la fórmula? Por ejemplo, para saber con quién está relacionado este menos 3, lo que hay que hacer es reemplazar menos 3 acá en vez de la x. Entonces va a ser menos 3 al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado es 9. Tengan cuidado allí porque alguien puede confundirse que es menos 9 por el tema del signo, ¿verdad? Pero fíjense que si ustedes... Acá tengo una calculadora, disculpen. Voy a abrir un poco la calculadora para mostrarle aquí algo. Voy a minimizar esto, disculpen. Ahí. Si ustedes ponen en la calculadora, por supuesto que si ustedes ponen menos 3 al cuadrado, así le va a salir menos 9. Pero lo que pasa es que cuando ustedes reemplazan acá, en vez de la x el menos 3, hay que ponerlo entre paréntesis, o si no, no va a ser correcto. O sea, lo que nosotros hicimos ahora, menos 3 al cuadrado, es incorrecto para reemplazar acá en vez de la x porque le faltan los paréntesis. Fíjense que allí sale negativo, pero si ustedes le ponen los paréntesis, que es lo correcto, así, de esta forma, y luego le ponen al cuadrado, disculpen que no puse menos 3, así, menos 3 al cuadrado. Fíjense que allí sale 9 positivo, porque al multiplicar menos por menos da más, por eso sale ya positivo. Entonces el menos 3 se relaciona con el 9, ponemos allí la raya. Después el menos 1, de la misma forma, menos 1 al cuadrado va a ser 1, por eso menos 1 se relaciona con el 1. Fíjense, si ustedes ponen así, no se olviden del paréntesis, menos 1 al cuadrado le va a salir 1, por eso el menos 1 acá se relaciona con el 1, entonces ustedes ya van uniendo de esa forma, y 1 al cuadrado por supuesto es 1, entonces el 1 se relaciona otra vez con el 1. Fíjense que acá estos dos elementos se están relacionando con el 1, y 3 al cuadrado por supuesto es 9, entonces estos dos elementos se relacionan con el 9. Entonces, hecho el diagrama y las relaciones que existen entre los elementos, ustedes tienen que decir si se trata o no de una función. Y para saber si se trata o no de una función, ustedes tienen que saber el concepto. Que para que sea una función, todos los elementos del conjunto A tienen que tener una imagen o estar relacionados, dicho de otra forma, con un elemento del conjunto B. Fíjense que en este caso cumple la condición, porque todos los elementos del conjunto A tienen una imagen en B. Cumple la primera condición. Y la segunda condición es que el elemento de A tiene que tener solamente una imagen, no puede tener dos. O sea, fíjense acá y quiero que tengan mucho cuidado esta parte para que no se confundan. El menos 3, por ejemplo, tiene solamente una imagen. O sea, lo que no puede ocurrir es que el menos 3 esté relacionado con el 9 y está relacionado con el 1 también, ¿verdad? En ese caso sí, ya no sería una función. Pero fíjense que el menos 3 solamente está relacionado con el 9, el menos 1 solamente con el 1, el 1 solamente con el 1 y el 3 solamente con el 9. Pero fíjense que de este lado sí existen elementos que están relacionados con dos elementos de A. Eso no importa si ocurre, igual sigue siendo una función, porque las restricciones solamente se dan en el conjunto A. O sea que los elementos de A nomás lo que no pueden tener dos relaciones con ellos,
Pero estos del conjunto B, los elementos del conjunto B, sí pueden llegar a tener, como es este caso, por eso justamente le estoy mostrando este ejemplo, que tienen más de un elemento del conjunto A que está teniendo relación con ellos. Entonces, ¿qué se concluye? Este ejemplo sí expresa una función de A en B, pues todos los elementos del conjunto A están asociados a un elemento de B y a solamente uno. O sea, cumple las dos condiciones entonces para que sea una función que todos los elementos están relacionados con un elemento de B y con solamente un elemento de B. Porque como habíamos dicho, la restricción solamente afecta a los elementos del conjunto A, no hacía los elementos del conjunto B. Estos elementos del conjunto B sí pueden tener dos relaciones con este y con este, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Eso no hace que no sea una función. En este caso se trata de una función. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones requeridas para el efecto. Entonces concluimos que es una función de A en B. O sea, dicho en otras palabras, la relación entre el conjunto A y el conjunto B es efectivamente una función. Entonces, creo que se alargó un poquitito el video, entonces vamos a dejar por aquí y vamos a continuar con el ejemplo 4 en el siguiente. Muchas gracias.